¿Alguna vez ha tenido parálisis del sueño? Te voy a contar lo que me pasó a mí. Y créeme, es una de las experiencias más fascinantes y aterradoras que podrías imaginar. Es esa sensación horrible de no poder moverte al despertar, cuando tus sentidos y tu conciencia están completamente intactos, pero te sientes atrapado en un estado entre el sueño y la vigilia. Había escuchado historias sobre esto mucho antes de que me sucediera. Solo lo he experimentado una vez durante la universidad, y fue en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estaba pasando por un estrés increíble durante la semana de solicitudes finales. No dormía casi nada, apenas unas horas cada noche. Fue la noche anterior a mi último examen final de biología. Me quedé despierto estudiando toda la noche hasta que mis ojos ya no podían más. No recuerdo exactamente cuándo decidí rendirme. Solo recuerdo que todo se volvió borroso y luego oscuridad total. Lo siguiente que recuerdo es estar despierto en mi habitación, en mi cama, pero había una extraña confusión en mi conciencia, como si estuviera despierto, pero me sintiera increíblemente débil. Cuando intenté moverme, simplemente no pude. Lo único que podía hacer era mover mis ojos para mirar alrededor del cuarto oscuro. Un momento. Mientras miraba hacia un lado de la habitación, volvió la vista hacia el centro. Y ahí estaba, una mujer parada en el centro de mi habitación, de frente a mi cama. Llevaba un vestido negro largo y sostenía algunos objetos que no pude identificar. Quería gritar mamá, pero mi parálisis me lo impidió. No pude decir ni una palabra. La mujer se acercó lentamente hasta que se arrodilló junto a mi cama y me tocó la frente. Pude sentir que estaba cara a cara conmigo, y fue entonces cuando pude ver su rostro claramente. Era el rostro de mi madre. Traté desesperadamente de decir mamá otra vez, pero estaba completamente atrapada en mi propio cuerpo. Ella se levantó nuevamente y caminó hacia la puerta antes de desaparecer en la oscuridad de la casa. Me quedé ahí sin poder moverme, tal vez otros 10 o 20 segundos antes de que mi visión de repente se volviera más clara y pudiera pensar con más claridad. También finalmente pude sentarme y salté de la cama gritando mamá una y otra vez. Corrí por el pasillo gritando su nombre. Una puerta se abrió al final del pasillo y alguien vino a abrazarme, pero no era mi mamá. Era mi papá, diciéndome que él también la extrañaba. Mi mamá había muerto 3 semanas antes de que esto sucediera. Pero esa no fue mi única experiencia con este fenómeno. Déjame contarte otra que me pasaron años después. ¿Sabes lo que más me fascina de los sueños? Lo vagos y extraños que pueden ser. Te hacen sentir como si estuvieras en un mundo separado donde las cosas simplemente no tienen sentido. Pero ¿qué pasa cuando esa extrañeza trasciende al mundo real? Estaba teniendo un sueño REM profundo, una pesadilla sobre ser perseguido por alguna criatura extraña en medio del bosque. El sueño se volvió borroso y desperté de él. Eso, pensé porque, aunque estaba fuera del sueño y de vuelta en mi cama, no podía mover ni un músculo de mi cuerpo. Empecé a escuchar este ruido débil y extraño, completamente indescriptible. Era como un sonido robótico, pero vivo al mismo tiempo. Comenzó ligero y suave, pero se repetía cada 3 segundos exactos. Me di cuenta de que se estaba volviendo más fuerte cada vez. Sentí que el sonido se acercaba gradualmente. Se volvió tan insoportablemente fuerte dentro de mi cabeza que solo quería gritar, pero no pude. Entonces mis ojos se posaron en la puerta del armario, específicamente en la grieta de la puerta del armario que nunca dejó abierta. Ahí, mirando a través de esa grieta, había la cara distorsionada de un hombre con una sonrisa inhumanamente grande, con la boca completamente abierta. Cada vez que escuchaba ese ruido horrible, parecía como si el armario y esa cara se estuvieran acercando más y más a mí, hasta que de repente la puerta del armario se cerró de golpe y todo quedó en silencio. Recuperaré el control de mi cuerpo poco después. Lo primero que hice, aunque ya tenía 24 años, fue correr a la habitación de mis padres
para pedirle a mi papá que viniera a revisar el armario conmigo, aunque no encontramos nada en el armario ni en el resto de mi habitación. Mi padre estaba bastante seguro de que lo que acababa de experimentar era parálisis del sueño. Él mismo la había experimentado una vez, pero eso no me hizo sentir menos perturbado por lo que acababa de vivir. Hace muchos años tuve otra experiencia que me marcó profundamente. Sabía que había algo en mi armario, algo realmente malvado, pero también sabía que estaba soñando y que debería enfrentar mi miedo. Intenté no mirar directamente a la puerta del armario, pero sí movía los ojos. Mi cabeza se giraría. Por más que lo intenté, no pude mirarlo directamente. Luego me desperté con un sudor frío. Al principio me sentí muy aliviado de que hubiera terminado, pero muy pronto me di cuenta de que no era un sueño y realmente había algo en el armario. Estaba acostado boca arriba y no podía moverme. No lo escuché realmente, pero pude sentir como si una risa enfermiza me invadiera en oleadas, emanando del armario. De repente esa cosa lanza una cabeza humana hacia mí y aterriza en mi pecho. Era la cara de una chica que conocí en la secundaria. Hasta ese punto me estaba conteniendo. Estaba aterrorizado, pero no en pánico. Pero ahí lo perdí todo. Ni siquiera podía gritar. Todo lo que pude hacer fue hacer sonidos de gruñidos y gemidos. Me estaba retorciendo y esforzándome, tratando de moverme de un lado a otro para quitármelo de encima, pero no podía moverme. Esto pareció durar tal vez otro minuto o dos. Luego realmente me desperté. Fue tan traumático que durante semanas me asusté al despertar pensando que en realidad no estaba despierto y que algo horrible podría pasar en cualquier segundo. Todavía se me pone la piel de gallina cuando pienso en esa risa. El problema es que nunca había oído hablar de parálisis del sueño o terrores nocturnos en ese momento de mi vida. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Sufrió parálisis del sueño un total de 3 veces en mi vida. Las 2 primeras veces solo consistió en despertarme sin poder mover mi cuerpo. Aunque la tercera vez fue muy diferente. Me desperté muy temprano por la mañana, probablemente entre las 5 y las 6, cuando el sol apenas comenzaba a salir. Había luz en la habitación, pero apenas visible. Intenté moverme, pero tenía esa sensación de desgracia familiar, de parálisis e impotencia con mis ojos fijos en la pared. No había nada que pudiera hacer. Entonces de repente escuché pasos pesados que subían por las escaleras hacia mi dormitorio. Era mi hermano, seguido de mi hermana, papá y mamá. Todos sollozaban histéricamente y todos parecían tener al menos un pie más de altura. Los 4 se acercaron a mi cama y luego se detuvieron, alzándose sobre mí. Los 4 lloraban y yo no podía moverme. Quería llorar pidiendo ayuda o simplemente gritar que pararan porque me estaban asustando. Por su altura, parecían estar cerca de tocar el techo. Entonces, tan rápido como entraron, los 4 se dieron la vuelta y bajaron las escaleras. Pude moverme de nuevo y corrí escaleras abajo para seguirlos, pero no estaban en ningún lado. Fui a cada una de sus habitaciones una por una. Los 4 estaban profundamente dormidos. Mi corazón se aceleraba porque era lo más surrealista y desconcertante que me había pasado. Tuve que apoyarme en la pared para recoger mis pensamientos por un segundo, respirando con dificultad. Volver a dormirme fue inútil el resto de la noche. Me quedé despierto hasta que el sol salió por completo. Unos días después, me atropelló un coche que iba a toda velocidad cuando cruzaba la calle con amigos, terminado con 3 huesos rotos y una fractura de fémur. Estuve hospitalizado durante una semana y en un momento los 4 miembros de mi familia se pararon junto a mi cama de hospital, mirándome desde arriba con mi mamá emocional y llorando. Era casi la misma imagen de mi parálisis del sueño. No soy supersticioso en absoluto, pero si lo fuera, estaría 100% convencido de que ese sueño era algún tipo de señal o predicción del futuro. De hecho, me dio escalofríos solo pensarlo. Hubo otra vez que estuve fuera hasta tarde, bebiendo con amigos. Fue en algún momento
del verano de 2016. Estábamos simplemente caminando por la ciudad y luego por el barrio cuando uno de mis amigos vio a alguien escondido en un arbusto. Señaló y dijo: mira, y todos nos acercamos un poco más para ver mejor. Pudimos ver de qué estaba hablando, pero apenas. Era extraño, como si alguien se estuviera escondiendo en ese arbusto frente a una casa. Cuando nos acercamos demasiado, empezó a oírse un sonido extraño y desagradable del arbusto. Así que todos gritamos y reímos y corrimos. Gritamos porque daba miedo, pero nos reímos porque al mismo tiempo era extrañamente divertido y éramos muchos. Caminamos de regreso a nuestras casas, asumiendo que quien estuviera en ese arbusto solo estaba jugando con la gente. Me quedé dormido bastante fácilmente esa noche, ya que estaba algo borracho. Pero lo siguiente que recuerdo fue despertarme en la casi total oscuridad de mi habitación. No podía mirar el reloj para ver qué hora era porque literalmente no podía moverme. Estaba en un estado de parálisis del sueño. Miré alrededor de la habitación solo con mis ojos y empecé a oír un ruido familiar, el mismo ruido que habíamos oído venir de ese arbusto. Entonces miré directamente al frente, al pie de mi cama, y lo que vi fue pura pesadilla. Era lo que parecía ser una cabeza flotante grotesca y horrible de algún tipo de demonio fantasmal. A medida que se acercaba, a mí me di cuenta de que no estaba flotando, había un cuerpo, pero se fundía con la oscuridad de la habitación. Tenía la boca abierta y simplemente seguía haciendo el ruido familiar del arbusto. Llegó a escasos centímetros de mi cara antes de que de repente simplemente se desvaneciera. Pude dejar salir un grito y mover mi cuerpo. Me senté en mi cama jadeando y con el corazón acelerado. Encendí la lámpara y miré alrededor de mi cama, pero esa cosa demoníaca se había ido. Lo que acabo de experimentar me pareció tan real como si hubiera estado despierto para vivirlo. No fue un sueño. Se lo conté a mis padres al día siguiente y estuvo de acuerdo conmigo en que era parálisis del sueño, aunque nunca habían oído hablar de alguien que hubiera visto cosas tan extrañas como esas antes. Si alguna vez has experimentado algo similar, necesito que me lo cuentes. Estos episodios cambiaron mi vida para siempre y necesito saber que no estoy solo en esto. Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Juntos podemos entender mejor este fenómeno aterrador que nos une a todos los que lo hemos vivido. Suscríbete si quieres ver más historias como estas. Cuéntame tu historia.